Bruno Iglesias podría salir del Real Madrid Castilla rumbo cesión. Vamos a analizarlo, a comentarlo. ¿Qué pasa con Bruno Iglesias? Vente y lo analizamos. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, donde vamos a hablar de Bruno Iglesias, que tendría posibilidades reales de salir del Real Madrid Castilla en este mercado invernal, un futbolista que claramente ha tenido un protagonismo que ha ido de más a muchísimo menos, de un futbolista del cual esperábamos mucho, y tal y como ha comentado en su canal de YouTube Charlie Real Madrid, por cierto, canal que os invito a seguir, un madridista que os habla de la cantera Feten, así que ahí os dejo aquí arriba el vídeo y también, reitero, suscribiros a su canal, pues me ha venido en este caso la idea de comentar el asunto pues de Bruno Iglesias y un poquito dar mi opinión sobre su situación y cómo ha llegado a ser un jugador absolutamente intrascendente en este periodo culmen que está viviendo el Castilla, porque el Real Madrid Castilla está haciendo una excelente temporada, pero Bruno Iglesias no está participando de ella. Las noticias que han salido al respecto es que podría ir al Internacional en forma de cesión. Ya sabéis que de cara a la próxima temporada será el Real Madrid C. Por otra parte, se ha hablado también del Numancia, equipo de Primera Ref. Y bueno, se están contemplando distintas posibilidades presuntamente. Pero la realidad es que yo era de los que apostaba mucho por Bruno Iglesias. De hecho, en este canal os hemos hablado en unos términos realmente súper positivos respecto a lo que podía aportar el salmantino en esta temporada, que yo creo que tenía que haber sido su temporada de explosión para ser un jugador realmente por calidad muy importante, para mí nivel titular dentro del Real Madrid Castilla en relación a las prestaciones de talento y calidad técnica que tiene Bruno. Pero claro, al final hay, tal y como dice por ejemplo Charlie Real Madrid al respecto, analizando el asunto Bruno Iglesias, que hay cosas que seguramente se nos escapan de las manos, que desconocemos. Y tienen que ver estas con la relación personal que pueda tener con Raúl González Blanco, ¿no? Parece claro que la sintonía no es la mejor, es un jugador, insisto, que ahora mismo está en el ostracismo, cuando en pretemporada tú le estabas dando maniobrabilidad de ser un jugador, en teoría, importante, y al principio de temporada también teniendo su minutaje, o sea que uno pensaba que podía ser jugador capital para el primer filial del Real Madrid. Yo creo que es un futbolista que es verdad que uno tiene la sensación de que tiene más fútbol del que presta, que tiene más calidad incluso de la que ya hemos visto y que sobre todo le falta consistencia y regularidad, constancia durante los partidos. Es un jugador que la puede reventar en cualquier momento desde el centro del campo. Pero también parece que es algo frío en cuanto a su presencia y su proactividad. Como digo, su frecuencia de apariciones quizás no sea la que requiere un futbolista con estas posibilidades de evolucionar su juego, ¿no? Y claramente creo que van por ahí los tiros. Raúl, puedo intuir que está decepcionado con él y es de alguna manera lo que hace con Bruno, castigarle por no ofrecer el servicio que entiende que puede dar al Real Madrid Castilla. O sea que ahora mismo el futbolista charro pues necesita bagaje, minutos, protagonismo, sentirse importante. También hay que encontrar muy bien el sitio. Yo creo que si Raúl no cuenta con él, hay que buscarle un lugar, pero un lugar que le garantice de verdad minutos. No ir a un sitio donde realmente no se sienta dentro de su contexto y entorno, y encima que no sea un jugador con minutos e importancia en ese equipo. O sea en el Internacional, sea en el Numancia, o sea donde sea, Bruno Iglesias tiene que jugar. Yo creo que no debería bajarse de la categoría Primera Red, debe jugar en la categoría de la antigua Segunda B. Creo que es ahí donde debe continuar. Ojalá pudiera hacerlo en un equipo de Segunda División, sería fabuloso, pero siendo realistas, viendo que es un jugador que ha perdido realmente valor de mercado a día de hoy, pues creo que debería tener minutos. O sea que espero que se encuentre una solución, porque ahora mismo Bruno Iglesias es realmente de las malas noticias, de las pocas malas noticias del Real Madrid Castilla. Jugadores como Mario Martín Rielves en otra posición, sobre todo Carlos Dotor o Sergio Arribas, son jugadores que le han pasado por delante, pero incluso también Teo Zidane, que es para mí peor futbolista claramente que Bruno, está por delante en la rotación del Real Madrid. O sea que esto hay que analizarlo fríamente. Aquí ocurre algo, chavales, aquí pasa algo con respecto a Bruno Iglesias. O sea que espero que desde lo que es el Real Madrid, desde la directiva que tiene que ver con la parte o la parcela de la cantera, pues se tome una decisión en este mercado invernal y una decisión que haga que a lo mejor se dé un paso atrás para luego dar 2 pasos al frente por parte de Bruno, pero algo
porque es uno de los jugadores con más materia de calidad que tenemos en nuestro primer filial madridista. Así que espero que se pueda ir poco a poco conciliando y mejorando la situación de Bruno Iglesias. Lo que quiero ahora es vuestra opinión al respecto, que me dejéis en el cajón de comentarios qué opináis de Bruno Iglesias, su estancamiento, su no progresión, a qué se puede deber, por qué Raúl no confía en él, pensáis que puede ser algo personal, futbolístico, una mezcla de todo, entendéis que a lo mejor pueda tener en esta recta final, en el rush final de la temporada, su momento para demostrar toda su cuota de calidad. En fin, lo que sea, me lo comentáis y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.